dinero. Era una cuestión muy antagónica y difícil, pero llegaron los 90s. En 94 se cambia la ley y con mucha astucia de Salinas de Gortari, y entonces ya el ejido puede ser enajenable, algo que no era posible desde 1577, cuando se forma el ejido en México por un mandato del rey Felipe II. Es decir, no es el ejido que nosotros conocemos como el ejido que se funda con Lázaro Cárdenas, sino el ejido tiene un antecedente de 1577 y tiene un antecedente en Europa, en España precisamente. Entonces a veces nos perdemos y creemos que hemos descubierto nosotros el hilo, ¿no?, negro, cuando en realidad mucha de nuestra historia ya tiene un pasado. En el caso de los ejidos cachoreros, quiero decirlo así de paso, que tiene que ver mucho también con los ranchos, porque muchos de estos ejidos quedaron como cuando pasas una hoja sobre la otra hoja, una hoja más grande sobre la hoja de abajo. La hoja de abajo son los ranchos y la hoja de arriba son los ejidos. Y muchos ranchos quedaron dentro de las propiedades de los ejidos. Y eso no lo consideró el gobierno, entre muchas otras cosas que tenemos que revisar en Baja California Sur sobre la tenencia de la tierra, que tampoco me quiero meter mucho porque es algo medio difícil, pero no imposible. En Baja California Sur sabemos que hay 99 ejidos y son ejidos grandísimos. Uno de ellos en Mexicali, de la zona de Mexicali, atraviesa todo el estado de Baja California Norte, pues. Digo Baja California porque ahora tenemos que decir Baja California nada más, pero es el norte. Atraviesa todo y abarca una parte de Sonora. Es algo extraño, pero abarca una parte de Sonora. Y aquí hubo ejidos como el Bonfil, que también tenía parte de la isla de Espíritu Santo. Esto son datos que vas entendiendo conforme vas viendo la parte de la historia, la parte moderna, la actualidad y el pasado. Y son cosas que también tienen que ver mucho con la política y con la tenencia de la tierra. Y también, por supuesto, regreso con el artículo 22, el artículo 27 de la Constitución mexicana, que fue reformada y provocó, por ende, que los ejidos pasaran a propiedad de aquello que no se quería hace muchos años, a terratenientes. Es decir, la tierra pudo ser adquirida por fin, y las playas también. Incluso se modificó hasta el límite de las costas. O sea, hubo muchas modificaciones para lo que tenemos actualmente y que estamos viviendo en Baja California Sur, que es la pérdida de las tierras de los rancheros. La ocasión pasada comenté de esta sierra que está aquí en la espalda de nosotros, que fue comprada una parte de ella y muchas hectáreas por la señora de Walmart, que es la dueña. Y fui invitado, por cierto, por uno de los vaqueros para ir a sacar el ganado, porque ella cercó. Entonces había que sacar el ganado que antes pastaba libremente allí. Entre ellos pues estaba el rancho La Canoa, el rancho que fue muy conocido por el Güero Canoa y por sus facilidad de decir cosas y bromas, ¿no? Una forma muy característica de algunos rancheros. Bueno, entonces sigo pasando esta fotografía, las dos fotografías. Una fotografía es mía, por supuesto, y la otra es de León Diguet. A mí me sorprendió, yo no fue algo que lo hubiera querido hacer intencionalmente, sino saqué la fotografía, después conocí la fotografía de León Diguet y se me hizo sorprendente el parecido de la señora doña Catalina con el parecido de lo que León Diguet dice que es una de las últimas guaycuras. Digo, él lo dice, yo no lo puedo aseverar, pero en el documento y la fotografía que sacó en 1889 por ahí, pues el parecido es muy grande. Yo lo hice con toda la intención porque esta comparación, porque muchas veces negamos la cuestión del mestizaje. Aquí quiero decir que en Baja California Sur, en muchos de los ranchos, también lo comenté, decimos pues que el ranchero característico generalmente es güero, de ojos azules, ¿no? Nos remitimos a decir que
que es originario, o bueno, más bien es descendiente de los soldados, pero olvidamos que hubo otras poblaciones aquí a lo largo de la historia de la península de Baja California, y hablo del norte y del sur también, en el sentido de que hubo varios procesos. Solamente si nos remitimos a las épocas históricas podemos entender qué es lo que pasó. Por ejemplo, en 1748, la fundación del primer real de Santa Ana con este señor de Manuel de Ocio, y la entrada de operarios yaquis y mayos, que habían salido no solamente buenos para la perla, sino los yaquis habían sido buenos también como guerreros. Fueron utilizados por los jesuitas como gente de apoyo, como gente guerrera de arco y flecha para combatir a los rebelados, incluso para detener cualquier posibilidad de rebelión. Eso mismo se hizo en 1734, pero en la época de lo que estoy hablando de Santa Ana, en 1748, pues los operarios de minas fueron yaquis y mayos. Y entonces en la región del sur podemos encontrar muchos rasgos de yaquis y mayos. Y también encontramos, por ejemplo, la elaboración de ollas de barro que están hechas por la técnica de antigua que llevaban a cabo los yaquis, que es hacer la cerámica sin torno, es decir, van haciendo como un hilado de barro y lo van acomodando, y luego con una piedra lo van puliendo y después lo meten al horno. Antes el horno era al aire libre, ahora lo están haciendo, no lo están haciendo, una señora lo hace, es poca la gente que ya está haciendo ollas de barro, y está en el rancho La Semilla. Esta señora, doña Catalina, murió de 92 años. En junio cumple un año de haber muerto, de haber fallecido. Tuvo lo que le pasa a casi la gran mayoría, entre comillas digo, la gran mayoría de los rancheros cuando envejecen. Generalmente se caen y se fracturan. Es uno de los más, si ven las estadísticas de los rancheros, es uno de los más, de las, no enfermedades, sino de las causas de muerte más recurrentes en el caso de caídas. Doña Catalina se cayó. Me tocó estar en el rancho cuando se cayó y me tocó traerla en el vehículo oficial, por cierto. Fue a las 11 de la noche y la traje junto con su familia, con sus familiares, al hospital Juan María de Salvatierra. Fue dada de alta como a los 15 días porque nada más traía lesiones, pero después resultó que sí estaba lesionada y quebrada. Estuvo siendo cuidada por dos de sus familiares aquí, un hijo y una hija que tenía, y al final, por la larga duración de su enfermedad ahora, fue llevada un día, me invitaron para llevarla al rancho después de 6 meses de ausencia. Cuando llegamos, ella manifestó, me dijo a mí que ya estamos en mi casa, ¿verdad? Fue lo que dijo. 3 días después la iban a regresar porque no la podían cuidar en el rancho. Y en el camino, a 3 kilómetros del camino vecinal, el hijo que la llevaba junto con otro muchacho se accidentó, chocaron de frente con otro vehículo y ahí murió doña Catalina a los 92 años. El caso es que de lo que les hablé, a lo mejor pues, no está muy bien que lo diga, pero cerca de ahí, de esos ranchos, llegó un nuevo ranchero que hizo muchos esfuerzos por hablar como paseño, pero no le salía, era de Sinaloa. Y todo el mundo sabía que era de Sinaloa, llevaba mucho dinero, o algunos estaban contentos porque compraba vacas, caballos, todo lo que le ofrecían, él compraba. Lo que se dieron de cuenta después, que es lo que yo quiero decir también en términos del rancho, de la tenencia, es la posesión indivisa. Es algo curioso de condueños. Si yo te compro a ti en una zona de indiviso un terreno, pongamos 1 hectárea, empiezo a tener ganado, puedo tener, esto es una cuestión ya de llevarlo a una junta con los condueños, pero puedes tener, y se llega el caso de 100 a 200 vacas que andan pastando en el territorio, diríamos, de todos los condueños, porque es indiviso.
pueden pastar y andar de un lado a otro. Entonces tú puedes comprar una hectárea y tener ganado como si tuvieras las hectáreas de todos. Entonces eso se resuelve, muchos de los aspectos y problemas que hay allí en los ranchos se resuelve a través de juntas, pero siempre hay enemistades y problemas, siempre hay detalles difíciles. El caso es que este rancho, y les digo, yo me puse tache y no quise ir nunca al rancho, pero cuando después ellos acudieron a arreglar el asunto por lo de la muerte de doña Catalina, estaba también casualmente yo en el rancho asistiéndolos y demás. Me dieron la instrucción, el ranchero, el dueño del rancho, de que yo lo fuera a recibir porque él no tenía ganas de hablar con él. Y pues me armé de valor y salí. Y me llamó mucho la atención de que traía un carro prácticamente del año, también blanco como el que yo traía, que era de Lina, y traía uniforme de gobierno. Yo espero que no me estén grabando, pero traía un uniforme de gobierno del PAN, pero es una forma que utiliza para moverse. El caso pues que se habló, se trataron algunas cosas, se arreglaron. La muerte de doña Catalina no va a aparecer en los periódicos, no va a aparecer en ningún lado, porque solamente fue un accidente, no hubo muertes, no hubo nada. ¿Cómo lo hicieron? Pero eso pasó. O sea, si ustedes investigan en los periódicos, no pasó nada. Pero bueno, ahora sí que en paz descanse. Esta pitaya que tiene es una pitaya de diciembre, una de las últimas. Ella recolectaba las pitayas, porque quiero decirles que en la época misional, en la época incluso prehispánica, la pitaya tuvo una importancia trascendental, era trascendente en la cultura prehispánica, y en la época misional lo siguió haciendo por mucho tiempo, y en la actualidad se hacen fiestas de la pitaya. Por cierto, me llama mucho la atención porque en San Blas se hizo, decía, se hicieron la primera fiesta tradicional de la pitaya. Me llamó la atención que fuera la primera fiesta y tradicional de la pitaya, ¿no? Pero bueno, el caso es que se hizo muchas veces tiene que ver estas tradiciones con cuestiones de gobierno, o a veces gente que se junta y dice, oye, ¿por qué no hacemos la fiesta de la pitaya como la que tiene el Triunfo? El Triunfo tiene una fiesta que tiene años de hacerse. Bueno, aquí está la cuestión de las misiones, la fundación de las misiones. Voy a pasar rápido. Fueron 18 misiones las que se fundaron. Aquí está la tabla que está obtenida de las crónicas, bueno, que la hice a través de las crónicas. Vienen quién las fundó, cuándo y qué hay ahí en cada uno de esos lugares actualmente, si llegó a ser pueblo, ciudad o otras cosas, ¿no? Pero de esas 18 misiones hay algunas que están allí entre veremos, como Maribat o Nihui, si aparece en la lista, pero también a veces se decía que la misión de San Juan, que San Juan Londó había sido una misión. Algunos mencionan a San Bruno como misión, aunque no fue jesuita, bueno, pero aunque estuvo el Padre Quino, pero no fue misión, fue un antecedente. Se mencionan otras también, la de Santa Rosa, y hay algunas confusiones allí, como en Todos Santos es la misión de Santa Rosa, de Todos Santos y de Nuestra Señora del Pilar. Eso es una cosa de tres, ¿no? De Nuestra Señora del Pilar, porque Nuestra Señora del Pilar de la Misión de La Paz fue llevada en 1733 al pueblo de visita de Todos Santos, que se fundó por Jaime Bravo en 1724. Entonces eso llevó y originó que se llamara Nuestra Señora del Pilar, que por cierto las fiestas de Nuestra Señora del Pilar en octubre se hacen en Todos Santos y no en La Paz. Algo curioso. Bueno, aquí son las misiones del sur. Yo hice esto por la cuestión de que prácticamente quería hablar más del sur, del desarrollo de la ganadería, por las condiciones de que la parte sur, a mí me preguntaron una vez si había alguna diferencia entre los rancheros del norte y los rancheros del sur. Creo firmemente que sí hay una gran diferencia, y no es notorio, entre comillas,
pero sí hay una separación, excepto en lo que es la parte intermedia. La parte intermedia, si ustedes saben, San Luis Gonzaga fue denominada intermedios. En los documentos hasta 1900 y fracción es conocida como intermedios. Muchos preguntan qué es intermedios. Intermedios se les llamó porque en la época de la fundación de Nuestra Señora del Pilar, en La Paz, Clemente Guillén, que era el ministro de la Misión de los Dolores, por mandato de Piccolo, le pidió que fundara entre en medio de las dos misiones una misión para que pudiera hacer el paso y ayudar a las otras y se dieran la mano. Se pensaron en más misiones, pero se fundó la Misión de los Dolores, que muy poco tiempo funcionó en el lugar. Sin embargo, se expandió hasta La Piedad, La Pasión, cerca de San Luis Gonzaga, que es una de las misiones que anda perdida, casi nadie la menciona. Hay una ruina en lo que se llama La Pasión de Cristo, se llama esa misión. Esa misión está en ruinas. Hay que ir ahora sí que a descubrirlas de nuevo y hablar de ellas. Están cerca de San Pedro de la Presa. Hay una presa ahí y había una hacienda antigua también de un ranchero que era de Benigno de la Toba. Él vivió en 1880 por ahí más o menos, pero el Benigno de la Toba es descendiente de Fernando de la Toba, que fue, por cierto, político y jefe político comandante en la época todavía de la Nueva España. Y llegó al momento de la independencia, fue el que juró de la jura de la independencia y Loreto. No había mucha gente en la península que supiera leer y escribir. A mí me llama mucho la atención porque los jesuitas eran personas muy preparadas y fundaron, según dicen en las crónicas, escuelas para niños y niñas. Y sabemos que había muchos indios que hablaban muy bien y perfectamente el español ya para 1768. Pero lo que he encontrado no he encontrado más bien ningún documento que venga como en la época de la conquista en México. Hubo descendientes de los aztecas que se prepararon y escribieron, como Fernando de Isochi, no sé cómo se llama el señor, pero fue un cronista de origen indígena. Pero aquí no hemos encontrado uno. Sí, bueno, voy a pasar. Esta es una ya conocida de Tirsch, el padre. En 1762, él le gustaba mucho dibujar, no tenía una idea de la perspectiva, pero cuando menos es un documento valioso. Se encontró en Praga, en Checoslovaquia. Casualmente, afortunadamente lo acaba de publicar la UNAM y es posible encontrar las láminas, son como 24 láminas. Muchas de ellas, algunas de ellas tratan sobre temas de México, pero una parte grande sobre las misiones. Pintó la misión de Santiago y pintó la misión de San José del Cabo. Hizo otras pinturas como de la flora, incluso de la fauna y algunas indios y también mayordomos de la época jesuítica. Ustedes pueden ver más o menos la distribución de lo que era Santiago en 1762-68. No es la misión que quemaron los indios, esta es una misión nueva que se reconstruyó después del problema que hubo en 1734. Esto es la introducción del ganado de las épocas, el primer ganado que trajeron. Hay algunos que cometen algún error al pensar de esas 30 reses. 30 reses entraron en tasajo, venían en carne, hechas ya en carne, ya procesadas. Pero lo que fue el caballo, los 10 carneros, las 4 cabras con sus machos, yo supongo que cada una traía su macho, supongo, porque no necesitas muchos machos para que se apareen las cabras. Seguramente que terminaban comiéndose cuando menos 3 o 2, y 4 lechones. También lo que sabemos es que los cerdos no proliferaron mucho en la época de la Nueva España, sobre todo en la época misional, y llama la atención. Alguien me preguntó, oye, pues si vinieron los españoles y traían cerdos, ¿por qué no sabemos hacer jamón? ¿No?
Sí, tienes razón, porque no sabemos hacer jamón, pero sabemos hacer chorizo y otras cosas derivadas del cerdo. Aquí es un informe de Francisco María Pícola en 1702 y ya manifiesta que el ganado, sobre todo el menor, ha proliferado tanto que se ha expandido y ya había más de 1000 cabezas. Dice, y aún así que muchas de ellas fueron sacrificadas como alimento, si no hubieran tenido más. Esa es la parte del centro. Acuérdense que la parte del centro es un lugar serrano con grande altura, en la Sierra de la Giganta, y por supuesto con menos condiciones para el ganado vacuno. Esta es la matanza del ganado alzado. Todavía las misiones, uno de los problemas que hay, que es muy general y fue general en la época misional, es que el ganado, y todavía en la actualidad sucede, que el ganado que se va a la sierra y que no tiene contacto con el humano es un ganado que se vuelve cimarrón o ganado alzado. Este es o orejano, tiene dos nombres, alzado o orejano. El ganado alzado orejano es aquel que no está errado, no tiene dueño y está en la sierra. Actualmente este ganado, este tipo de ganado es un ganado que es propiedad del municipio. O sea, si está orejano y no está errado o señalado, marcado, entonces es propiedad del municipio. Tienen 6 meses, hay reglas para todo esto, 6 meses para marcarlos con la marca de fuego, con el fierro. Pero no necesariamente debes esperar los 6 meses, sino que puedes hacerle el corte de orejas y todo ese tipo de cosas. Pues si no tiene la marca ni las señales que le llaman, entonces pasa a ser propiedad del gobierno, en este caso del municipio, y el municipio de vez en cuando hace, no he sabido que lo haga aquí últimamente, pero sí hace como especies de subastas. En la época de la Nueva España, todavía Antonio de Ocio, el hijo de Manuel de Ocio, en 1780, todavía los políticos le pedían permiso para que vean la magnitud de Antonio de Ocio. Le mandaban cartas para ver lo de los ganados alzados y demás, es decir, le pedían como si fuera, no como si fuera, era todo un personaje que movía riquezas, de tal manera que los funcionarios le pedían prácticamente permiso. En el caso de las señales, son 10 señales más o menos, pero combinadas hacen una combinación logarítmica. No se pueden repetir, entonces en los libros hay que estar revisando, ni las marcas se pueden repetir. Las marcas de fierro actualmente tienen que ser refrendadas y pagas un impuesto, no es un título. Entonces tienes las marcas de fierro, tienes las señales actualmente, y ahora algo que es innovador tecnológicamente, que yo no quiero irme más para allá de esto, pero dicen que incluso sirve para el mejoramiento genético, y son ponerles aretes al ganado. Eso no sé cómo mejoran genéticamente, que tienen más control, que evitan el vejeato y todo ese tipo de cosas con este tipo de marcas. El hecho es que les cuesta, o cuando menos en el momento en que comenzaron, cada uno de los aretes les costaba, es un arete y un que llevan el ganado, y les costaba 30 pesos por cada ganado. Está numerado, es un inventario, no está monitoreado electrónicamente, es decir, nada más se le pone y ya está marcado y lo tienes que registrar. Si matas, si se te pierde el ganado, tienes que irlo a reportar. Si lo sacrificas y pagas el degüello en el rastro, tienes que llevar el arete y aparte hacer una factura. Bueno, en el caso de que si lo vendes, hacer la factura y te entregan, bueno, no te entregan te entregan el arete, haces la factura y tú tienes que ir a reportar que lo vendiste. Es todo un detalle, no es tan sencillo. Se supone que ahorita está prohibido que en los ranchos se mate o se degüelle una vaca, pero sin embargo se hace. Bueno, está prohibido, pero se hace. Sí, pero voy a pasar rápido. Este es lo de John Diguet, es una composición mía, pero están referidas de las láminas, en términos de lo que algunas actividades que hacen los rancheros. Esto es lo que le decía también de John Diguet, en la cuestión de un mayordomo con una de las indias que lleva cacachila en la corita.
Es una semilla que se da mucho en el monte y que si se come la semilla, el huesito es tóxica. Entonces engüila a los animales, a las gallinas, incluso al ser humano. Pueden morir. Este es un concurso que se hizo en Los Comondús, en San José de Comondú, al que tuve oportunidad de ir. Este señor que está ahí ganó el concurso por el atuendo. El caso es que ya no se siguió haciendo porque pues ya no había más candidatos. O sea, se hicieron 3 veces y se acabaron los que podían competir. No se podía repetir ya la cuestión. Pero la idea es que se pudiera hacer una comparación entre el uso de la cuera en el sur y el norte. Eso es lo que estaban pensando, no sé a dónde se llegó, pero esto estuvo organizado por San Miguel de Comondú y un antropólogo, Fermín Reigadas, que también se interesa por los ganaderos. Oye, ¿qué pasó? Yo no sé. Me llamó la atención porque es un sombrero que lo encontré en Tamales, en el rancho hacia el sur. Es un sombrero de mangamuza, ya está un poco pasado al sol, tostado cuando yo lo vi. Y en el fondo, por la parte posterior, trae un tejido de tejido vegetal, no es palma, es otro material. Y lo hizo la madre, la abuela de Marcos. O sea, es un sombrero viejísimo que sirvió, que era el sombrero típico y clásico de la época misional hasta la fecha, en términos del atuendo, ¿no? Yo no soy bueno para la diapositiva. Esta es la zona de San Blas. Este es un perro que nunca falta en los ranchos. Esta es la casa por la que pasamos. Es una casa típica hecha de bajereque, pero llegó la modernización y tiene una planta solar. El que la construyó vive solo, se llama Lorenzo, y la tierra pues como es indivisa, y se pide permiso y construyes. Mucha gente por eso no se viene a La Paz, sale más caro, ¿no? Pagar agua, pagar luz, pagar tierra, pagar impuestos, y allí en muchos casos no se paga excepto el propietario, que paga tenencia por el rancho y otras cosas. Este está cuidando sus chivitos que acaban de parir sus cabras. Aquí una pequeña parcela en la que estaba produciendo forraje. Está el agua que baja de la sierra por gravedad, también ya no está permitido, lo voy a decir rápido, no está permitido, tienes que pedir permiso. Si sobrevuela una avioneta o un avión y te descubren que estás haciendo eso, te pueden multar. Todo está controlado, incluso los pozos de agua, muchos que ya no se pagaron refrendo, se vendieron como propiedad privada por debajo del agua. Hay una cuestión muy difícil sobre eso. Por debajo del agua se vendió el agua. Ya hay trabajos y yo tengo un artículo al respecto. Aquí está también el perro que nunca falta en los ranchos. Corte de leña. Hay una persona en la región, generalmente en todas las regiones hay alguien que tiene permiso, tiene licencia para comprar leña, pero el ranchero también en su tierra tiene que tener permiso para cortar leña. O sea, pero es una cosa contradictoria ahí. Este señor se llama Ubaldo y generalmente se lleva hasta 15 cargas de leña en un viaje que hace cada semana y la vende aquí en un promedio de 500 pesos y la compra allá en un promedio de 200 pesos. Cada carga son 60 leños de un tamaño y de un grosor determinado y de una especie determinada. En este caso es mauto o palo amarillo, son los más cotizados. El palo amarillo ya se está acabando, le cayó una enfermedad, hay poco, y pues hasta ahorita las autoridades no han hecho nada por remediarlo. Este es una enramada típica, y a veces se cuelgan las cosas, está atada con palmilla, el cogollo de la palmilla, que esa es la forma en que se amarraba antiguamente. La palma también tiene una fecha de corte y tiene que ver con la cuestión de la luna y demás. Si dicen que si no se corta en ese momento no es muy buena palma. Tiene todo un chiste, ¿no? En términos de las sogas que se ponen en los corredores. Este es muy típico, es un tronco de 3 puntas donde se ponía antiguamente la olla del agua, todavía se suele usar en algunos ranchos. La Virgen de Guadalupe, que casi la gran mayoría de los rancheros son católicos, aunque ya está entrando en los protestantes, ya hacen campaña, los ve uno
cada semana están ahí, rancho por rancho, y si le dices que no, les cierran la puerta y todos nos regresan. Sí, porque ellos dicen que es el demonio el que le hace cerrar las puertas. Este es una silla de montar en los divisaderos, que está precisamente en la enramada en el corredor. Este es otro corredor, otra enramada hecha especialmente para las sillas de montar de los caballos del rancho La Trinchera. Hay una mesa y se juega un juego de barajas que se llama malilla, es muy jugado por los rancheros. Este es también igual, es un fierro para marcar, que lo tienen ahí para usarlo en el momento en que se vayan a marcar, digo, los animales. Este es una máquina Singer, desde 1870, por ahí ya se introdujo en Baja California. Hay documentos en el archivo Pablo L. Martínez, en los periódicos sobre todo, y las fotos donde se están divulgando. Este es el corredor que suele usarse para dormir, para estar, para platicar. Generalmente las visitas no entran a las habitaciones de los rancheros. La casa o la cocina está separada de la casa, habitaciones. Es un lugar de plática, de diálogo, de encuentro, y aparte es una especie de almacén. Ahí se puede tener los costales de pastura, todo, vemos hasta la cama, las sogas y los materiales de trabajo. Aquí tenemos una cocina que también está separada, esa era la forma usual en los ranchos. Aquí está la hornilla, muy común en la época, bueno, en esta época en los ranchos, y en la ciudad de La Paz algunas personas todavía tienen hornillas en su casa que fueron antiguamente descendientes de rancheros o que todavía tienen algún vínculo con ellos. Esta es otra hornilla, hay muchos, lo general es que está separada, es una hornilla de este tipo y son de leña. Actualmente están entrando, algunos ya tienen en su casa estufas y vienen y compran el gas, pero siguen cocinando también en la hornilla algunos de los alimentos. Esta es una mesa preparada en la cocina debajo de una enramada, no está puesta, o sea, porque parece una foto que le ponga ahí las pomelas, ponga eso ahí para sacarle la foto. No, así estaba la mesa. Para hacer el café, que son las partes importantes de un rancho, siempre hay un lugar para moler el café y para hacer y moler también ciertos granos, maíz y demás para darle a las aves, a los animales, o para hacer el nixtamal. Antes se hacía el nixtamal, o sea, se cocía, se hacía todo el procedimiento y se hacían las tortillas en molcajete. No hace mucho, hay gente que todavía lo hace de vez en cuando. Un perico debajo bueno, en esa cocina. Estas personas que llegaron, bueno, Manuel es el dueño de allí, Cano es de otro rancho, son familiares, está de visita, están esperando el desayuno. Ahí está otra hornilla de otro rancho, el Dátil, o una hornilla de otro rancho, pero también debo hacer hincapié de que hay diferencias sociales, y entonces estamos viendo, aunque son las mismas tradiciones, vemos en algunos lugares más acabadas las cosas y en otros no, como este rancho en el